Tato ya estaba... Me quedé adelante de cámara, un desastre. Tato ya estaba acá, estaba adentro. Ya estaba. Bueno, qué programón. Qué programón. Si tienen interés... Pasa que trabajamos toda la semana para en una dirección y de repente... No, cambió. pero hay muchísima información. Si tenés interés en saber no solo la intimidad de cómo se resolvió el episodio Expert adentro de la Quinta de Olivos, sino agárrate porque primero vas a ver por primera vez a Fred Machado respondiendo Sobre este caso. en una cámara sobre este caso. Ah, pucha. O sea, Fred Machado, ya todos sabemos quién es, si querés, Sí. resumilo, Rodis. Fred Machado es un empresario que en 2019 financió la campaña de José Luis Espert. En 2021 fue detenido en la ciudad de Neuquén por una causa por narcotráfico. Está solicitado por la justicia de Estados Unidos y ahora se está tramitando su extradición. Este caso Ahora está en la tenemos justicia. información urgente sobre eso, sí. Este caso está tramitando en la justicia de 2021. Bueno, y ahora con la campaña de este 2025 se sobrecalentó. Pero bueno, Fred Machado está hoy teniendo una prisión domiciliaria, pendiente de un pedido de extradición, en Viedma, en la casa de su madre en la capital de Río Negro. Esta semana, te lo adelanto esto para así vamos contando de cosas. Esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el martes, o sea, pasado mañana, hay reunión de los 3 jueces de la Corte. Para cualquier fallo de la Corte en este momento necesitas que los 3 estén de acuerdo. Todo indica, casi te lo podría asegurar, que la Corte Suprema va a firmar la extradición de Fred Machado a Estados Unidos para que lo juzguen por narcotráfico y lavado de dinero. Esto va a pasar esta semana. Ese tema tiene un punto adicional, que atención, que es que una vez que lo firma la Corte Suprema, va al Poder Ejecutivo Nacional. Exactamente, porque el Poder Ejecutivo es quien resuelve las extradiciones de los ciudadanos argentinos. Esto es importante porque también es una explicación, tal vez, entre todas las que se encuentran alrededor de la decisión de Espert de bajarse, porque se choca la fecha, los límites, ¿no? y los momentos de los procesos con la visita de Milei a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a definir el presidente de la Nación antes de la visita a Donald Trump en la Casa Blanca? Termina el caso, lo resuelve la justicia de la Corte Suprema y después el Poder Ejecutivo deberá definir si decide por sí o por no. Si la Corte dice que hay que extraditarlo, el gobierno tiene que firmar y autorizarlo. Y si no es un escándalo. Bueno, claro. si no lo hace... No sería un Tiene escándalo. que justificar, claro. Si dice que no, hay que explicar por qué, claro. Si no lo hace sería rápido. Lo viste hoy, se supo a la tarde, a la tardecita, se confirmó con un tuit de Expert. Ese tuit también fue una decisión del presidente de la Nación. El equipo chico del presidente de la Nación le decía, si vas a dar una entrevista televisiva que la dio hoy a las 20:30, tenés que ser vos el que lo eche. O sea, echalo a Expert de la campaña, echalo como candidato y que después él escriba en público. El presidente, tal como lo viene haciendo y como lo hizo recién en la entrevista televisiva, dijo no, que lo anuncie Expert y yo lo avalo. Qué bárbaro, y siguió qué defendiéndolo hasta hace un ratito. ¿Por qué? ¿Por qué lo bancó tanto hasta último momento? Recién lo Lo hablábamos sigue fuera. bancando ahora. No, ya sé, pero ¿por qué tanto? ¿Tan caprichoso es el presidente? La verdad es que es una pregunta viable en este tema, porque no es que hay veces que hay mucha interna en el gobierno. En este caso había unanimidad, más allá de que ahora te vamos a explicar. Es una cantidad innumerable de problemas lo que también genera que se haya bajado. Ahora te vamos a explicar eso. ¿Por qué? Porque cuando vayas a votar, si sos bonaerense, hay una gigantesca posibilidad de que por primera vez en tu vida vas a votar con boleta única papel y te encuentres con Expert. Con la cara de Va a Expert. estar ahí la cara de Expert casi seguro, pero ahora vamos a avanzar por ese lado. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que decías vos, Tato. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay que mirar mucho el fin de semana en la Quinta de Olivos, sobre todo hoy y sobre todo esta mañana temprano, porque hubo una videollamada, porque ¿qué pasa? Expert te decía, no, yo solo volé una vez a Viedma. Lo mismo que nos decía a nosotros, se lo decía al Círculo Chico Presidencial. Se suma Nachito Salerno con nosotros para darnos más información. Le decía, no, tranquilos, es una sola vez. Eso hasta el miércoles, jueves, ¿no? Eso hasta el miércoles... Sí, el miércoles cuando él dio la entrevista, en teoría, no les había dicho. Era como que le iba a decir en la entrevista, su verdad. Lu, Tato, Rodis, ¿cómo están? ¿Cómo va, Me dieron un encargo para Rodis. Ah, No sé qué trajo trae un adentro, sobre. pero... Llegó el material. Yo no Ahora- pregunté qué contenía. A ver. Hay papeles, hay papeles. ¿Lo muestro? Si querés mostrar lo que es lo que hay adentro. Esto todavía no se vio. Al menos físicamente. Está al revés. Está al revés, la boleta.
la boleta. Cuando vayas a votar en provincia de Buenos Aires. Esta es la boleta en donde ya está impresa. Es una imprenta real que ya están teniendo en la justicia. La justicia ya tiene este material. Acá está, se puede ver a Espert. Pero no ven la Acá tele adelante. que lo pusieron a Espert. Ahí está Espert, acá adelante. Ahí está. Ahí está, con Karen Reinhardt, ¿no? Sí, con Bueno, Karen Reinhardt. Cuando uno preguntaba qué fue lo que cambió la decisión de Milei, porque hasta el viernes lo sostuvo Aspert con este mismo panorama, mencionaban 3 puntos. Sí. Primero, muchas diferencias e inconsistencias en su relato, como dijiste vos, Lu, puertas adentro. Cuando a Aspert lo llaman para armar un plan de acción y una estrategia, no cuenta todo. No. De hecho, no da todos los documentos, dice una cosa, después sale otra en la justicia, y eso en el círculo presidencial cayó muy mal. Bueno, y ni hablar, perdón, cuando esta mañana que estábamos contando eso recién, ¿qué hacen? Una videollamada con los 3 abogados porque Espert termina su mandato como diputado de la Nación en diciembre de este año. Sí. Digamos, él iba a ser candidato a diputado, iba a renovar, por lo cual pierde los fueros. Y hay una causa que venía bastante tranquila, sí, pero que... Todo venía tranquilo. Todo venía muy tranquilo con respecto al caso Machado y Espert, pero esa causa que la tiene el juez Martínez de Giorgi está mucho más activada y tiene un problema penal serio, José Luis Espert, en esa causa en Argentina. Entonces hoy se juntan con los 3 abogados. Dato aparte, no está Oneto en esa, no estuvo Oneto en la reunión, no sé por qué. Oneto, para los que no saben, es el abogado de Fred Machado. Sí. Y de Espert. ¿Y de quién más? Y de José Luis Espert. ¿Y de quién más? Y de Javier Milei. Javier Milei, sí. Y de Javier Milei, claro. Sí. Es el abogado de los 3. Bueno, hacen una reunión. Yo les digo, en esa reunión estaba Lule Menem, estaba Guillermo Francos, estaba Sebastián Pareja. Fue una videollamada para ver, bueno, a ver, explícanos. ¿Está el contrato? ¿Realmente fue entre privados? Lo que escucharon ahí solo les hizo generarse más dudas y más certezas de que no sabían. O sea, no aparece el contrato, no aparece Espert diciendo la transferencia llegó acá, la usé en esto, facturé esto, fue por esto. No hay nada de todo eso y eso permitió esta especie de presión final, sumado a lo que decíamos que Santilli dijo yo me bajo, si no pues yo no puedo hacer campaña, que Bullrich dijo yo no puedo hacer campaña, Bullrich lo festejó como si fuera una final del Mundial, a que finalmente hubieran entrado en razones. Y todo eso fue lo que terminó dándole al presidente más o menos la encerrona de su entorno. Sí. Como decíamos, el primer punto, las inconsistencias puertas adentro. El segundo, me dijeron, caída libre en apoyo en redes, que al gobierno le interesa mucho ese punto. Y en encuestas, el gobierno creía que con Espert como candidato, el impacto electoral iba a ser muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37% del padrón electoral. Sí. Y el tercer punto, las presiones internas. Es decir, ya el gabinete y muchos integrantes de la mesa chica le decían al gobierno, yo a Espert no lo voy a defender públicamente. Entonces ya, puertas adentro, todos decían que no iban a militar a Espert. Y eso fue lo que provocó que con ejes de presión en el gobierno, como pueden ser Bullrich, Francos, la propia Karina, Milei definiera correrlo a Espert. Y ahora, escucha esto, hay muchas cosas hoy. En un ratito te vamos a contar algo que para mí, o sea, hoy hubiéramos abierto con eso y era un escándalo, sigue siendo un escándalo, pasa que ahora acaba de renunciar a Espert, que es lo que pasó con la rendición de cuentas de Espert en 2021. Vas a ver, no sé, parece un robo. Si les digo, si uno lo mira así y ve los documentos, parece un robo. Pero vamos a llegar a eso en un ratito. Una de las cosas que más presión generó también es que mientras nosotros hablábamos, mientras el país discutía la candidatura de Espert, se estaban imprimiendo las boletas de la provincia de Buenos Aires. Vos lo sabés, lo sabemos todos. Es el distrito electoral con más votantes de la Argentina. Son 14 millones de boletas en un país que por primera vez vota con esto que tenés acá, que lo consiguió Rodis, porque yo no lo había visto impreso todavía. La boleta única papel es exactamente igual a esta, muy distinta a la de Santa Fe. Yo que votaba en Santa Fe, la boleta única papel es muy distinta. Pero bueno, muy distinta a la de Santa Fe. Es fácil votar, el problema es que no van a estar los candidatos. Pero está la cara de Espert ahí. Sí. Míralo, fíjate, mira un poco, te hicimos una animación para que se vea un poco más de cerca. Mirá. Ahí tenés, esa es la boleta. ¿Qué pasa? Tenés los 5 primeros puestos. Upa. Ese es el sueño del gobierno, pero te quiero decir algo. Sacarlo, Santilli. reemplazarlo por Diego Santilli. Claro, te quiero decir algo. Es muy posible que no lo logre a ¿Por ese qué no? sueño. ¿Por qué? Varias cosas. La primera, ¿Pero si no está todo impreso?
El 70% de las boletas de la provincia de Buenos Aires están impresas, ¿está bien? Se imprimen las 14 millones de boletas por cada elector, más un 5% que es como de backup, por si se rompe alguna, por si tenés algún problema. ¿Saben cuánto cuesta eso? A ver. ¿Cuánto? Entre 15 y 16 millones de dólares. No, Yo una les moneda. sale cada una. Es que mirá lo que es este papel, Tato. Mirá lo que es este papel. Color. Antes. Que es bastante menos que cuando se votaba con lista, con millones de boletas. Sobre Pero todo igual es lo un que te montón de plata. permite. No, y se imprime yo no doble te- faz también. Te digo, esto está poniendo triste. Yo siempre creí, esto es una opinión personal, pero en base a tener años de cobertura y de información sobre el tema de los mecanismos de transparencia para votar, el tema de la boleta anterior hace que el Estado le da la plata a los partidos y los partidos imprimían las boletas. Y había una cantidad de afanos Bueno, impresionante. entre ellos el Desperde 2021, ahora te lo voy a contar. Pero, digamos, vos con esto es el Estado va, imprime la boleta, No, se lleva, no, se está impide buenísimo. que te la roben, ¿está bien? O sea, es como la plata, vos sabés a dónde va. Ahí tenés los afiches que también ya están impresos. Mira esto. Esto- Es chino, pero cuando vayas a votar, Sí. vas a tener los afiches con las listas completas, porque en la boleta solo están los primeros 5. Entonces, si vos querés ver bien... Claro, mirá lo que quiénes son es. todos. Digo, Está chicos, bien, lleven está bien. lentes el día de la votación, Sí. porque es bastante complejo el asunto. Pero cuando vayas a votar, a vos te van a dar una virome y vas a anotar, es una sola cruz por, o un tilde, no me acuerdo cuál terminaron usando, por tu elección. Sí. ¿Está bien? Perfecto. ¿Estamos Por de parte acuerdo? Sí. ¿Cuánta Tenés gente, diputados y senadores, obviamente es una por diputado, una por perdón, senador. cuánta gente interesada en dedicarse a la política, ¿no? Bueno, Digo, la oferta electoral, Tato, no te Lu, burles. vos Bueno, pasa dijiste- que hay que prever posibles renuncias y ese tipo de cosas. Vos dijiste un 70%. Se imprimió un 70%. Claro, con la cara de expert con el que el gobierno se quiere despegar urgentemente, más allá de que Milei lo haya Eso. defendido. Y estos afiches que vos ves que van a estar repartidos en todas las escuelas, pegados en gigantografía, casi Sí. papel afiche, no gigantografía, estoy exagerando, están impresos, ya están impresos. Sí. Entonces, la Libertad Avanza, si quiere reimprimir, sí. ¿quién paga la reimpresión? El Y lo debería Estado. pagar no, lo debería pagar Expert, para empezar. Bueno, no. José Luis Esperas, que haga una vaquita en el gabinete. Que Con la la pague de- Machado. la de Fred Machado, no. Que la pague Fred Machado. Esa es la gran pregunta y después, obviamente, acá juega la oposición también. Mientras estábamos hablando, alguien de la oposición me dice, ojo, porque no es que ellos van y ponen para reimprimir, las boletas ya están legalizadas, o sea, empieza todo un trámite jurídico Sí. enorme, ¿Cómo puede donde reaccionar? nadie quiere que reimpriman. Claro, Porque claro. todo el mundo quiere que llegue la trampa Ah, de que para que la espante oposición. al, Si al le votante. preguntás a Grabois, te diría que no reimpriman, ¿no? No, bueno, pero sale un montón de plata. Yo les pregunto a ustedes, o sea, es difícil la pregunta. O sea, reimprimir lo que está impreso son 10 millones de dólares. Para mí no se tiene que reimprimir, mala suerte. Si pusieron un candidato que resultó ser expert, bancátela y ahora que quede en la foto. No, ¿Por qué vamos a pagar todos una nueva boleta simplemente porque se equivocaron de candidato? Está bien, un mal pero los candidato. Sí, y los Si fuera- bonaerenses van a votar y van a tener una Sí, confusión y también enorme. cuando uno pregunta al gobierno, te dicen que hay algo difuso en lo legal de que en una parte de la provincia se vote un candidato y en otra, por la foto, digamos, por la boleta. Exacto. Y una cosa más muy importante. Diego Santilli encabeza, fue anunciado por el presidente Sí. recién. Si quieren, miremoslo, tenemos ese cortecito cuando el presidente confirma algo que ya se sabía, que lo había dicho el propio Santilli, pero fue importante, el presidente lo avala, lo confirma y dice Diego Santilli va a ser cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Escúchalo. Lo importante es ahora para adelante. El cabeza de lista, digamos, de la Libertad Avanza, de la Alianza Libertad Avanza, es el Colo Santilli. Vamos para adelante y vamos a buscar la elección. Basta, digamos, o sea, basta del pasado. Basta el pasado. O sea, perdón, ustedes- vuelta de hoja. Ahora vamos para adelante. Eso muestra, digo, de lo leal y noble de la alianza que tenemos, claramente. Bueno, ahí está. Iba Santilli. Ahora, yo te pregunto algo. No sé si se acuerdan, pero primero estaba Expert, segunda Karen Reinhardt y tercero está Santilli. Hay un decreto que dice que es por género y le tocaría ir a Santilli. Acá Claro. está la discusión. Hay una discusión gigante que también va a empastar. Ahí tenés el artículo 7, cuando un precandidato o precandidata oficializado fallece, renuncia o que pueda pasar en las elecciones, bla, 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 tiene que ser reemplazado por alguien del mismo género.
Algunas de las pavadas de la discusión de paridad de género y todo eso que tuvo la Argentina, ¿no? Yo no sé si son pavadas, permíteme que lo diga, pero en todo caso hay una discusión jurídica, que hay una senadora que la ganó. Entonces vos ahora vas a tener un montón de impugnaciones diciendo que le toca a Karen Reinhardt, que tiene que ir Karen Reinhardt. Debería subir, como bien, o sea, eliminás la filita de expert, suben todas en teoría, ¿no? Suben todas en teoría. De hecho, adentro de la Libertad Avanza, los abogados de la parte electoral decían hay que bajar a expert y hay que bajar a Karen para que no tengamos este problema. Pero Milei, ¿qué dijo? No. A Karen no. Con Karen no. Así que ahora, atención, porque yo sé que esto es un enredo, pero de verdad que este enredo va a formar parte de la conversación y de la discusión, porque lo que tenés es una duda sobre si expert va a estar o no en la boleta, todo indica que sí. Sí. Lo más probable es que vayas a votar y él esté. Y otra discusión sobre, digamos, Santilli en cabeza, bueno, es la decisión que la pueden tomar, por supuesto, y es quien va a encabezar políticamente sin duda, pero empieza toda una discusión sobre si se puede legalmente o no. Legalmente. O debería ser Karen alguien que no habla nunca. Nacho, ¿por qué no habla Karen? Y el equipo de comunicación del gobierno, cuando uno le pregunta por qué la segunda candidata de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no da entrevistas o no habla, lo que te responden es que le pusieron gente encima para ayudarla, digamos, o a coordinar las líneas discursivas. Pero sabe hablar, sí. Es una figura pública, Karen. Ahí está, pará, acá hay una. No, Karen habla perfecto, el tema es lo que dice. Libertad, libertad, libertad. Acá primero está la Libertad Avanza. Tienen que fijarse que no le den esto roto. Es muy importante. Si llegara a ser está así. Explicando para que sepas cómo ir a votar. Pero no da entrevista. ¿Por qué? Bueno, el gobierno le tiene un poquito de miedo. Hay una discusión hipócrita que es que ponen candidatos que después piensan que no sirven para la política. Claro, ahí se la escuchaba hablar muy bien. Sí, claro. Entonces, si resiste un reportaje, ¿no? Como Venegas Lynch, como Ahora en su momento, ¿no? Joaquín Venegas Lynch, gente que resiste un reportaje, es una cosa, pero como Karen Reinhardt, evidentemente no lo resiste y por eso no la dejan salir a hablar. Te vamos a mostrar ahora por primera vez a Fred Machado hablando. Este hombre que seguramente para la mayoría de las personas era totalmente desconocido y ahora es un nombre que se apareció por todos lados a partir de una investigación que se llevó adelante en Estados Unidos, en Texas, pero que se originó en una investigación periodística. Es algo que muy pocos saben, que esto arranca con una investigación periodística de un medio de Estados Unidos. Yo te recomiendo muchísimo que mires este tape que armó Roy Recal con Mariano Pérez, que le agradecemos muchísimo el trabajo de Martín Klasber. Mariano Genova. Expediente Machado. Lo que no sabías sobre sus vínculos con Expert. Míralo. Noticia de último momento. José Luis Expert se bajó de su candidatura. Por la Argentina doy un paso al costado, dijo. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Que nuestro primer candidato a diputado en la provincia tiene que dar una explicación clara y contundente. No hubo jamás caso más obsceno de vínculo entre el alto nivel político y el narcotráfico como este. Si siguen faltando explicaciones, las deberá seguir dando. Al comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión. Acepté y se lo agradecí públicamente. Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Explicaciones que no tenemos que dar nosotros, que las tiene que dar él. Y es bochornoso que ese tipo siga siendo diputado de la Nación. Muy buenas tardes a todos. Feliz Día de la Patria. El escándalo que hizo estallar en 1000 pedazos la campaña libertaria y obligó al candidato José Luis Expert a reconocer una transferencia de $200.000 comenzó en un lugar remoto, insospechado, un pequeño pueblito del condado de Polk en el estado de Texas, Estados Unidos, llamado Onalaska. En 2019, en Onalaska, vivían unas 3.000 personas. El pueblo no tenía aeropuerto y, sin embargo, ahí había registrados más de 1.000 aviones. El misterioso dato llamó la atención de una periodista del canal de televisión WFAA de Dallas.
Questions about airplanes registered in a tiny town. Concerns a broken system helps drug cartels, even terrorists. Would it surprise you to find out that there are more than 1,000 planes registered here in the city of Onalaska? Yes. Why? Onalaska has a secret. La investigación periodística derivó en una causa judicial que terminó en la condena a 16 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero de una mujer llamada Debra Mercer y también en el pedido de extradición del empresario argentino Fred Machado. A federal investigation, indictments. I think this is a game changer. Deborah, you have anything to say? Ending in a landmark trial, a conviction, and impacting drug smuggling thousands of miles away. Machado le proporcionaba a Mercer sus servicios de broker de aviones y también la posibilidad de hacer buenos negocios en Guatemala porque era amigo del entonces presidente Jimmy Morales. Federal prosecutor Ernest Gonzalez says the investigation expanded to target Federico Machado, an accused international drug smuggler. I have a story to tell. The way they portray me in the indictment, it's like you're now talking to a chatbot. I'm not a saint, right? I made mistakes, but I'm not a narcotrafficker. Los agentes federales descubrieron que Fred Machado era parte de un esquema de venta de aviones que resultó muy útil para el narcotráfico. En el mundo de la aeronáutica, tener un avión cuya patente empiece con la letra N es muy importante porque significa que el avión está registrado en los Estados Unidos y por lo tanto hay más reparos a la hora de revisarlos. ¿Quiénes pueden registrar un avión patente N? Los ciudadanos americanos, los residentes permanentes y también los extranjeros a través de un trust, una figura jurídica para administrar bienes. Usando esta maniobra, en Onalaska se registraron alrededor de 1.042 aviones hasta 2019. En ese pueblo de 3.000 habitantes había más aviones que en Nueva York, que para ese entonces llevaba registrados 590. Los investigadores comenzaron a prestar atención a los aviones que se registraban en la empresa de Debra Mercer y descubrieron que al menos 5 habían sido incautados con drogas. 2 en Guatemala, 1 en México, otro en Belice y otro en Colombia. En total sumaban más de 7 toneladas de cocaína. ¿Qué se hacía con el dinero? Mercer y Machado armaron un esquema Ponzi que consistía en ofrecer a sus clientes la posibilidad de entrar en el negocio de la compra de aviones. Capturaban el dinero y prometían retornos extraordinarios. Con el tiempo se descubrió que el dinero no se usaba para comprar aviones, sino que se enviaba a Guatemala para un proyecto minero de Machado. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Fred Machado se hacía aparentar como un hombre de negocio. Había recibido por parte del Ministerio de Minas el derecho de operar una mina en Guatemala. Nosotros llegamos a un avión, a un Challenger Jet, que estaba parado en la parte de aviones transeúntes que entran y salen, y ahí había un Challenger que le pertenecía a Fred Machado. Cuando yo particularmente llegué a ese avión físicamente, que lo pude tocar, me había dado cuenta de que había un avión de un calibre, una envergadura mucho más grande de lo que se ve normalmente adentro de Guatemala. ¿Utilizó muchas veces el avión que le ofreció Machado usted? Sí, son 35 vuelos ida y vuelta, así que son 18 o menos, 18 más alguno que habrá sido con escala, o sea, son 17 destinos diferentes. Estos brokers que en un momento también prestaron servicios para otras organizaciones criminales, que por los últimos 20 años nosotros sabíamos quién eran. Nosotros sabíamos de que estos personajes siempre han estado envueltos en alguna forma u otra en actividades ilícitas, particularmente con el uso de aeronaves para transportar cocaína de Latinoamérica hacia los Estados Unidos.
los envíos más grandes en la historia del narcotráfico de cocaína saliendo por parte del Cartel de los Soles hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, México y el Caribe. Ellos habían determinado de que había en efecto una participación de Fred Machado en el esquema Ponzi. Y eso salió en la investigación y eso salió en la corte. Machado cayó preso en abril de 2021 por una alerta roja de Interpol. Fue detenido en el aeropuerto de Neuquén y está a la espera de que se resuelva su extradición. Machado tiene muchas preguntas que responder en Estados Unidos, pero también en Argentina. El gobierno lo tiene bajo control. Su abogado es Francisco Oneto, que es también el abogado del presidente Javier Milei y de José Luis Espert. De ninguna manera pensando en renunciar, y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado. Mamita. No sé, casi que sin remate. Sí, es impresionante todo el trabajo que hizo Tania Eiserer, que es la periodista de WFAA, para arrancar con este caso, ¿no? Fue una simple curiosidad que le había llamado este dato, ¿no? Que hablábamos recién. Por eso, perdonen, porque si lo agarraste en el medio o no lo llegaste, quiero reforzar varios datos de esta historia que acabamos de ver, de este informe de Rodis, que es los aviones de Machado. Él se asocia con una mujer norteamericana que está presa. Que está presa y la condenaron a 16 años de prisión por conspirar en favor del narcotráfico. Y él va a viajar acusado de lo mismo. Y él va a viajar y su acusación está por verse porque hay que ver si él estaba en la etapa de lavado de dinero, de fraude, porque él también tiene una otra demanda por fraude, porque estafó mucha gente en este esquema Ponzi que se explicaba. Estados Unidos ratificó la semana pasada el pedido de extradición, por eso el juez de Neuquén lo manda a la corte lo va a firmar esta semana y Fred Machado va a viajar a Estados Unidos, aunque haya peleado para evitarlo en los últimos 4 años. Ahora, los aviones de Fred con su socia son los que estaban en este lugar en Alaska, que es lo que le llama atención a la periodista. Exacto. Llegan a Fred porque empiezan a investigar a esta mujer y veían que mucho dinero que ella recibía para invertir en aviones iba a Fred. Es como una película, es como un capítulo de Los Simpsons, ¿no? No, pero es una cosa increíble. ¿Vos viste, Tato? O sea, Onalaska, que no, ¿en qué estado? En Texas. Onalaska, Texas, no tiene aeropuerto. No tiene aeropuerto. Y había más aviones que en el aeropuerto de New York. Sí. 1000 aviones en un pueblo que viven 3.000 personas. 3.000 personas. Y es un pueblo rural, no hay capacidad económica para que un habitante cada 3 tiene un avión, ¿no? En la explicación lógica que uno vería de por qué se registran tantos aviones en este pueblo. Bueno, no, era porque simplemente usaban esta figura de que un ciudadano extranjero, para poder registrar un avión que tenga patente N en Estados Unidos, se utiliza un trust, que es una figura jurídica para administrar bienes. Vos metís el avión dentro del trust, entonces por eso podés tenerla con patente N. Fred Machado con su socia americana registraron una cantidad brutal de aviones, más que los que están en el aeropuerto de New York, en un pueblo de 3.000 habitantes en Springfield, que ni siquiera tiene aeropuerto. Y que la justicia, después de una investigación periodística que la acabas de ver, empieza a seguirlo y entiende que gran parte de esos aviones se usaban para narcos. Sí, muchos aviones. Se los facilitaban a los narcos. Exacto, caían en Guatemala, caían en México, caían en Colombia, caían con cargamento con cocaína, y cuando iban a rastrear la pista de quiénes son estos aviones, estaban registrados en la escribanía, vamos a llamarlo para en términos argentinos, de Debra Mercer. Estos son los aviones a los que se subió José Luis Espert 36 veces, según dijo esta semana. Espert se subió al que era de Fred Machado, que era el que tenía para uso. El que era el personal de él. El que no le prestaba a los narcos. No sabemos. Sí, por lo menos miremos una cosa entre los hallazgos de Rodis para esta nota. Uno es, míralo a José Luis Espert, lo cómodo que está en esta foto que no se había visto nunca. Esta imagen que es él en uno de los... Esta imagen que es en uno de los tantos viajes, me dijeron que es un viaje que se hizo a La Rioja. No es puntualmente el de Viedma, sería uno que fue a La Rioja, en donde está tomando nota, está desgrabando algo aparentemente, o está tomando apuntes de una grabación porque va con los auriculares puestos, usando el avión de Fred Machado. El avión del narco. El avión del acusado de narcotráfico, Fred Machado. Y miremoslo a Fred Machado, porque no sé ustedes, yo solo lo conocía por foto.
A ver. Nunca lo había visto hablando. Es la primera vez que... Muchísimo menos defendiéndose. Totalmente. Fue la única vez que él habló esbozando su defensa, ¿no? Y explicando cuál era su rol o de lo que hizo, ¿no? Que dice una frase bastante interesante, ¿no? Por eso, míralo de nuevo, por si recién te lo pasaste de largo en el informe de Roy Recal. The way they portray me in the indictment, it's like you now talking to a chatbot. I'm not a saint, right? I made mistakes, but I'm not a narco-trafficker. But the way they portray me in the indictment, it's like you now talking to a chatbot. Es muy interesante esto que dice él, no soy un santo, cometí errores. ¿Por qué? Porque él explica su parte, la parte en la que no es un santo, es la parte del esquema Ponzi. Él dice, yo le debo a gente, le debo plata. Es más, en un momento de la entrevista, que es muchísimo más larga, él dice que quisiera, si Dios lo ayuda y puede conseguir la libertad, devolvería ese dinero. ¿Cuál es la explicación que él da? Bueno, ¿cómo los estafaste? Él dice, bueno, ellos creían que estaban invirtiendo en una cosa, los aviones, pero en verdad estaban invirtiendo en otra, la mina de Guatemala. Esa es su explicación. La mina de Guatemala, que es la empresa que Spert dice que le pagó los $200.000 por un trabajo de consultoría que nunca hizo porque lo agarró el COVID, pero que el adelanto de los $200.000 en cualquier lugar del mundo para que te den 200 lucas verdes, tenés que trabajar. Es dinero en cualquier parte del mundo. Tenés que trabajar. Es algo que no le creyó ningún integrante del gabinete. Nadie. Cuando uno preguntaba en la semana en la Casa Rosada qué les parecían las explicaciones de Spert, la respuesta era, a mí nunca me dieron ni el 10% de eso por adelantado en algún trabajo preliminar. Y y que no lo hiciste y no lo devolviste. Y que nadie te denunció por no hacerlo. Claro, no lo hiciste, no pasó nada. ¿Sabés qué es lo más tremendo de todo esto? Que yo estoy seguro, y creo que ustedes deben pensar lo mismo que yo, que en el Congreso y en la política en general está recontra repletos de tipos como José Luis Spert, que se suben a este tipo de aviones. Que se quedan con plata de la campaña. Aviones todo el tiempo. privados, que sí, genéricos sí. Yo igual, sin duda que muchos Genérico, vuelan en aviones privados, digamos, totalmente de acuerdo. Sin duda que hay dinero negro en las campañas electorales. Ahora, es muy obscena esta historia. Yo vengo cubriendo financiamiento de campaña desde que nací en el periodismo, y esto es realmente muy obsceno, muy particular. Sí. Ha habido inolvidables los aportes de las droguerías, del triple crimen, digamos, ha habido un montón de historias. No lo digo para bajarle el precio, al contrario, para decir que esto es un botón de un problema mayúsculo que tiene la política argentina. Es el financiamiento. Vemos, y cerramos con esto, a Spert el domingo pasado, no fue hace 10 años, el domingo pasado, que acababan de salir las denuncias periodísticas sobre que había recibido los famosos $200.000, vino acá al estudio de TN con Franco Mercuriali y respondió esto cuando le preguntó Franco por Machado. La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos, ¿no? Bueno. Vamos a ponerle un punto y aparte al tema Machado con Spert. Y ahora empieza esta historia que te voy a contar, que obviamente no tiene la dimensión de un narcotraficante, pero que te habla del financiamiento de las campañas de José Luis Spert. Te habla de la conducta. Y de la conducta. José, los aportes, digamos, cada partido político cuando hace una campaña electoral tiene la obligación de presentar sus ingresos y sus egresos a la justicia electoral. Sobre eso se hace una auditoría. La campaña de 2019 fue bochada por la justicia. Era tan trucha que ni la apelaron. Pero Spert todo el tiempo dice, ese no fui yo, ahí yo era un outsider, ahí me invitaron. ¿Cómo se llama el del partido UNITE? Bonacci. Bonacci. Que Bonacci salió a decir yo no tengo nada que ver con esto, pero Bonacci tiene una causa, de hecho, por el financiamiento de aquella... Experto en armar estructuras partidarias para las campañas. Pero en 2021 Spert ya no fue con Bonacci. De hecho, en 2021 armó esta alianza que se llamó Avanza Libertad, que incluía en su origen a Ricardo López Murphy y a Javier Milei, que Javier Milei finalmente se baja de eso, y así es como surge La Libertad Avanza, entiendo, ¿no? Exacto. Ahora ponemos un tweet y lo mostramos. Pero lo que te quiero contar, que es impresionante, porque él todo el tiempo cuando hablaba de la del 2019 decía yo no tenía nada que ver, es como si hubiese ido de paseo por la política. Pero en el 21 yo sí empecé, de hecho es diputado nacional por esa campaña de 2021 con esa alianza que él armó.
Mirá lo que vas a ver ahora. Los partidos políticos recibían, hasta la boleta única papel, la plata para imprimir. Hemos contado en PPT millones de veces cómo se robaban esa plata, que es muchísima, presentando facturas truchas. Pero en general son imprentas que se arreglan con el candidato y le dicen, te imprimí un padrón y no imprimieron nada y se reparten la plata. ¿Ok? Acá mirá lo que pasó. Entremos al informe de gastos de campaña de José Luis Espert en 2021 en su candidatura a diputado nacional, que es la que lo tiene hoy mismo como diputado nacional. Generales legislativas, Avanza Libertad, Estado de Recursos y Gastos de Campaña. Ahí vas viendo. Entonces vamos a ir al rubro que es impresión de boletas. Esos 42 millones se los da el Estado Nacional. Sí. Lo pagamos todos nosotros, ustedes, yo. Es un fondo que, digamos, el candidato tiene derecho a acceder y a usarlo para poder participar, para garantizar la igualdad en la democracia, que es muy importante. Mirá lo que vas a ver ahí. Impresión de 2.5 padrones, o sea, 2 padrones y medios de boletas electorales para la elección general del 14 de noviembre de 2021. 42.242.000 pesos. Un montón de plata. Sí, imagínate en 2021. Actualizado en inflación es muchísimo más que... Por eso. ¿En qué imprenta lo hicieron? Bueno, la pregunta es ahora vas acá, Alianza Avanza Libertad, bla, 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 elecciones, seguimos avanzando y lo que estás viendo es el auditor contador presenta informe de intervención del cuerpo de auditores del Poder Judicial de la Nación. Se va a fijar lo que se fijan siempre, que es gastos operativos de campaña, impresión de boleta con la plata que le dimos todos. La factura que presentan es de esta sociedad que se llama Ostorp PMCSTCC, que no está autorizada por la FIP, que vos decís, bueno, una imprenta que no está autorizada por la FIP. Es la factura 16, además. Bastante... Pero mirá lo que se dedica a la sociedad Ostorp Med SRL. ¿Med? Por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, compra, venta, distribución, importación, exportación, logística, mantenimiento de equipos de instrumental médico y ortopédico para uso humano y veterinario. No, o sea, a Espert le imprimió una ortopedia. Es la imprentopedia. La imprentopedia. La imprentopedia o sea, Espert le dio 42 millones de pesos a la empresa de ortopedia. Que simuló hacer facturas. Que simuló la impresión de facturas. Esto generó... digamos, un escándalo. Genera un escándalo. Lo estamos conociendo recién ahora porque obviamente fuimos a buscar todas las auditorías de campaña de Espert y porque yo realmente dije, bueno, concedamos la del 19. Dije yo, porque es verdad Ponele que venía que no después. está. Que no estaba. Pensemos bien. En el 19, como dijo él, pensemos bien. En el 19 lo imprimió una empleada de Bonacci, monotributista, hizo la factura por las boletas. Bueno, por eso. Pero acá no estaba Bonacci. Una impresora. Acá ya no estaba Bonacci y es la que él dijo, yo recién entré a la política en serio cuando hice mi campaña en 2021. Bueno, 42 millones de pesos de 2021, que ahora es muchísimo más. No, la verdad es que tenemos que haber hecho ese número y no lo hicimos, pero es muchísimo más. Todo eso con una factura de una empresa que comercializa ortopedias para animales y para humanos, es la que le imprimió los padrones a José Luis Espert. A lo mejor, yo no digo, las boletas estaban en el cuarto oscuro, alguna cantidad habrán impreso. No fue la ortopedia con seguridad la que lo imprimió, no sabemos quién fue y no sabemos por qué sucedió lo que sucedió. Veamos lo del Gordo Dan. ¿Querés contar vos, Nacho? Sí, esto que contás vos también produjo muchas tensiones en el gobierno por la elección de José Luis Espert como primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Sí, perdón. Ahora, lo que plantean el gobierno es, si ya se conocía este background, ¿por qué lo pusieron como primer candidato? Eso es algo que plantearon varios integrantes de la mesa chica de Javier Milei en los días previos a que bajara su candidatura. Sí. Y bueno, obviamente ahora en este momento, a Espert ellos lo conocían, digamos. No, claro, obvio, por supuesto. Y esto que vos contás tiene estado público. Sí, entonces, de hecho, esa información es información pública. Lo que plantean ahora desde muchos sectores del gobierno es ¿por qué lo pusieron a José Luis Espert? Bueno, los 2 primeros lugares de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fueron elegidos por Javier Milei. Ni Karina Milei ni Santiago Caputo opinaron
opinaron sobre la elección, o capaz opinaron, pero no se les dio. El cuarto lugar lugar. también. En dólares, sí, sacámoslo. El cuarto lugar también. Cuarto ¿Cómo lugar se llama? también. Gladys Uge. Umenuk. Trabajó. Umenuk, que Y la mejor amiga de Milei. es una de las. Bueno, tiene muchas, viste, que tiene. Primero era Petovelo, pero bueno, es una de las mejores amigas que trabajó con Karina. Karina la echó. Fue al correo. Del correo la quisieron echar. Y de ahí está saltando a cuarta candidata y tampoco hace campaña. Si ustedes la ven, no saben ni quién es y está cuarta en la campaña. Saqué la cuenta de cuánto el dólar estaba a 202, más o menos, a noviembre del 2021, 42 millones. Es el equivalente ¿a cuánto? $200.000. Bueno, no me digas. Le gusta ese número. ¿Hiciste bien la cuenta? Te juro que hice bien la cuenta. Le gusta el número ese. Esto lo estamos haciendo en vivo, perdonen, pero no lo habíamos hecho. Te lo juro. La Es cuenta 42 millones dividido 202 da $200.000. Estamos hablando de que los 42 millones de pesos que recibió para imprimir boletas y que presentó como factura expert una ortopedia para veterinaria y humano, si lo convertís a dólares, son $200.000, que están raramente justificados. Un número mágico. Hay que jugarlo a la quiniela. Un poco de rock, tenemos un invitado, un poco más de rock. Tenemos un invitado que vamos a hablar de esto y mucho más. Ahí estás viendo, poné de nuevo esa foto, estás viendo la banda de rock que mañana se llama la banda presidencial, ¿no, Nacho? Sí, entiendo que sí, hasta que tienen una cuenta de Twitter, ¿o no? Sí, entiendo que sí. Tenemos un integrante de la banda presidencial, es la banda que va a tocar mañana en la presentación del libro de Milei en Movistar Arena. El Movistar Arena, que es el primer acto de Milei con integrantes del gabinete después de la baja de Expert. O sea, sigue la campaña. Ya hay recomendaciones dentro del gobierno para que lo suba Diego Santilli en algún momento escenario. para mostrarlo. ¿Qué instrumento toca Santilli? ¿Sabemos? No toca Santilli en la banda. Pero toca sí nuestro invitado Joaquín Venegas Lynch, es candidato a senador por la Libertad Avanza por la provincia de Entre Ríos. De hecho, ayer las cosas están pasando con un vértigo tan grande que quedó un poco atrás. Ayer Milei estuvo en Santa Fe, donde hubo disturbios en el intento también de hacer una caminata por las calles. Una situación muy incómoda que se está repitiendo. Y después se fue a Entre Ríos, donde se sacó una foto, de hecho, con Rogelio Frigerio, porque también hay alianza del PRO y la Libertad Avanza en esa provincia. Joaquín, sos hermano, ¿no? ¿De Berti? Hermano, bienvenido. Muchas gracias. Y candidato a senador nacional por Entre Ríos. Una fiesta fue. ¿Qué instrumento te toca? La guitarra. ¿La guitarra? La viola. Se ríe, pobre, cuando le dice. Es difícil para un político preguntarle que toca y toca la guitarra. No, Estamos descomprimiendo un poco. Soy más empresario y vengo del sector privado más que político. ¿Vivís en Entre Ríos? Vivo en Entre Ríos hace 15 años, en La Paz, una ciudad fantástica que criamos a nuestros 5 hijos, mi mujer y uno de los chicos, familia, mi suegra, Maíta. Y hace 15 años que estamos ahí. Y bueno, y un poco el salto al barro, como digo yo, de la política, este zoológico, es por una convicción y un deber moral de apoyar esta transformación que empezó el 10 de diciembre del 2023. Y es profunda y es de raíz. Y no nos podemos permitir volver al pasado. Vos, Luciana, has sido gran denunciante de todo lo que hemos sufrido con el kirchnerismo. Y tenemos una oportunidad, me parece, histórica, bisagra, el 26 de octubre, de seguir con esta transformación, que es difícil. El presidente dijo que iba a ser dura, pero no podemos volver atrás. Bueno, acabás de ver el informe que presentamos de José Luis Espert, ¿no? Bravo. Totalmente en línea con lo que representa este gobierno y el presidente Javier Milei. Entendió que ya la discusión se estaba dando en otro plano, una operación, y que la justicia va a tener que hablar.
Y estábamos discutiendo esto en vez de discutir la transformación de la Argentina. Y pero perdón, pero a mí me sirve porque vos diste un ejemplo que tiene que ver con mi historia de investigaciones periodísticas. Y la verdad es que si yo, cuando hacía las investigaciones periodísticas del kirchnerismo, y obviamente decían que era una operación, me quedaba con la discusión simbólica de las operaciones y no con los hechos, no estaba haciendo periodismo. Bueno, acá es un caso igual. O sea, es gravísimo lo que estamos hablando. Estamos hablando de una persona que va a ser extraditada a Estados Unidos acusada de narcotráfico, que le transfirió $200.000 a un diputado a un diputado cuando no era diputado, pero se los transfirió y tiene una causa penal y él no explicó todavía hoy. Y el presidente cuando habló solo se refirió a la operación. Entonces vos que me decís, yo recién entro a la política, no sé, ¿no te indigesta un poco esto? A mí me parece muy bien la decisión. Hizo lo que tenía que hacer. Ahora no podemos decir la decisión del presidente de aceptar la renuncia de Espert. Y ahora no creo, ¿no? Por supuesto, ustedes hacen su trabajo de periodismo, pero creo que ahora no puede ser, bueno, pero entonces tardó, bueno, pero lo defiende. O sea, tomó la decisión de correrlo y la justicia va a hablar, y eso es lo que dice mismo Espert. Me parece que es... ¿Vos creés en Luciana, Espert? O sea, independientemente... No, pero es importante. No, porque no lo conozco. Ah, ok. Bueno, lo conozco, por supuesto, de hola, ¿qué tal? Pero no puedo hablar, no soy el vocero de Espert. Sí, el tema, por supuesto, me inquietaba, por supuesto, porque estamos entrando en un espacio que es absolutamente diferente a todo lo anterior y veo un presidente que está absolutamente alineado con lo que él hace y lo que él dice, que es la verdad. Acá lo que estamos defendiendo, vos de vuelta, todos, me parece, han puesto al kirchnerismo en su lugar y han denunciado. ¿Cuándo pasó esto? Cuando vos denunciabas, ¿alguna vez tuviste alguno de los políticos o el gobierno kirchnerista que te diga, bueno, lo corremos, bueno, lo sacamos, abrimos la puerta a la justicia para que investigue? Tenés una expresidente... Han tenido que renunciar un montón de funcionarios, mientras lo que te quiero decir es muy similar la reacción, si te sirve. O sea, es muy similar de, bueno, a veces han terminado entregando a los funcionarios, pero con un discurso igual al que el presidente dijo hoy, que es, esto es una enorme operación, y en ningún momento habló de los hechos, que me parece que los hechos son sagrados para que todos podamos estar tranquilos. Digamos, me parece que la gente que cree con justa razón en este proyecto libertario se merece un poco más, digo, en cuanto a una explicación más sólida. A mí me parece que los periodistas son ustedes, por supuesto tienen que informar y hay que seguir el caso a ver hasta dónde llega y qué dice la justicia, no de Fred Machado, sino qué dice la justicia de lo que pasó en ese momento, en el 2019, que ni me voy a meter en el tema porque no lo conozco en detalle, pero digo, me parece que no es lo mismo. Y si fuese algo parecido a lo que pasó, la justicia lo va a decir. Y de vuelta, tenemos un presidente que lo que está haciendo es correr a alguien con una duda, una sospecha. La justicia no dijo nada todavía sobre Espert. Entonces, bueno, acaba de estallar todo esto. Por eso, perdón, ¿y si es un tema moral no se y no convierta, legal? claro. Bueno, si es un tema de vuelta, porque, insisto en esto, ¿por qué crees que el presidente acepta la renuncia? Por un tema de verdad, un tema moral, la verdad es un tema moral, y después esperar que la justicia hable, y hablemos, tenemos 20 días, para hablar de lo que tenemos que hablar, no de un candidato. Acá no son las personas, acá es un proyecto de país que está en juego, y me parece mucho más importante hablar de un modelo económico que dio los cimientos para una Argentina nueva. Hablemos del Congreso, que hoy es un piquete para la transformación de la Argentina y que no le permite que esta transformación llegue a todos. Por eso el esfuerzo fenomenal de millones de argentinos que creen en este proyecto y que saben que no quieren volver al pasado. Joaquín, ¿quién lo convenció para ser candidato? ¿Y quería ser candidato? Buena pregunta. Esto arrancó en el 2023. Primero me pidieron ser diputado nacional. Yo tengo 5 hijos adolescentes, estoy casado, vivo en La Paz, como decía, siempre en el sector privado, perfil totalmente bajo, y la verdad que pensé que no era el momento. Eso contesté y después colaboré.
formamos junto con un grupo ¿Cómo colaboró? de entrerrianos fantástico el partido La Libertad Avanza en Entre Ríos. Hoy somos partido, tenemos estructuras en los 17 departamentos y nunca pensé que iba a estar sentado acá donde estoy. Y cuando me pidieron nuevamente, he charlado con mi mujer y con los 5 chicos, dije, creo que bueno, es el momento, porque estoy convencido, como decía recién, tengo el deber moral de no ser un espectador, de ser un jugador y estar en el Senado para representar a los entrerrianos de bien, los argentinos de bien, que son los laburantes, es el sector privado, las pymes, todo lo que ha destruido el kirchnerismo y es el único capaz de sacarnos adelante. Te agradecemos mucho por haber venido. Gracias, aparte, además. sé que les está costando, son días muy, muy complicados con la información. Y suerte mañana, tocando la guitarra. Ah, mañana van a estar, claro. Mañana en el Movistar Arena. Está confirmado eso, ¿no? Sí, Sí. a las 5 se abren las puertas de Movistar Arena. Estuvimos ensayando hoy. Tuvimos la visita del ministro Federico Stussener. Que fue el que posteó. Así que mañana está confirmado en el Movistar. Y tu hermano también, Berti. Berti toca la batería. Ahora vamos a hablar de Berti por la comisión de presupuesto. Hernán Scarfot, muy gran guitarrista. Nero Mesina, Anita Tamaño y Lilia Lemoni. ¿Lilia Lemoni que canta también? Coros. Sí, coros. ¿Qué tal canta Lemoni? No te queremos meter. Lilia Lemoni, no, canta muy bien Lilia y canta muy bien Anita. Y bueno, van a tener una sorpresa mañana. Bueno, ahí está. Mañana los vamos a ver. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos, atención con esto porque la economía también está al tope de la agenda. Mañana hay una reunión muy relevante entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Scott Bessent, este hombre del cual depende aparentemente nuestra estabilidad cambiaria. Vamos a una pausa, está Ricardo Delgado esperándonos y también tenemos información del Congreso, porque Espert no es más candidato, pero va a seguir siendo o no presidente de la Comisión de Presupuestos. Ya volvemos. En Despegar, encontrá todo lo que necesitas para tu viaje en un solo lugar. Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Por una agricultura sustentable. CASAFE. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, acá estamos de vuelta, tenemos todavía un montón de información. Entre todas las consecuencias o derivaciones del caso Espert, hay una que empezó la semana pasada, pero que todavía no tuvo definición y que realmente es importante, que es la que tiene que ver con la comisión de presupuesto que él preside. Y para el gobierno es esencial esta vuelta, están gobernando sin presupuesto, exacto. Sí. Y se suma por primera vez con nosotros, que le agradecemos mucho, Fernando Fraquelli. Él escribe en la WebTN, como Nachito Saler. Nosotros les abrimos los brazos a todos los grandes periodistas que escriben en la WebTN, así que bienvenido. Pero un gusto, Luciana y al equipo, gracias. Gracias. Bueno, a ver, el gobierno quiere cerrar el tema y abrir a partir de mañana otra historia. Sí. La historia de la campaña y ver a ver qué es lo que pasa. La oposición no lo va a dejar. La oposición va a insistir para que el miércoles se defina la situación de José Luis Espert. El miércoles hay sesión en diputados, eso es un hecho. Es un hecho a las 12 del mediodía. Ok, y se puede cambiar, vos podés, porque lo trataron la semana pasada y no pudieron, ahora en el recinto vos podés decir cambio a la autoridad por alguna razón reglamentaria de el reglamento lo que marca que lo tiene que resolver el recinto. ¿Cómo lo resuelve el recinto? ¿Qué es lo que va a hacer la oposición? Va a emplazar, es decir, le va a poner día y hora a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. 2 comisiones para que definan y saquen un dictamen
para separar a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Y con qué argumento es eso? Bueno, el argumento ya es de un proyecto desde hace tiempo, de hace 2 meses, de la diputada Victoria Tolosa Paz, donde dice, José Luis Espert tiene cerrada la Comisión de Presupuesto. Todavía no había generando todo este escándalo, no estaba. Ya era una situación anterior. Después hubo otros proyectos. Hoy mismo Facundo Manes presentó un proyecto pidiendo que José Luis Espert no siga como diputado nacional. Claro, ahora, ahí se grande. necesitan mayorías especiales, se necesitan ya 2/3 del Mínimo de tener cuerpo. un procesamiento. O sea, una Claro, como pasó condena, con Debido. Como en Debido, pero que fue muy extraordinario. Exactamente. Si no, es que por sospechas empiezan a correr diputados y Sí, senadores, la verdad que el Congreso queda vacío. Tiene que cerrarse, Claro. la verdad que sí. Bueno, entonces, el paso que van a Pero dar el gobierno es- podría hacerlo por sí mismo diciendo, bueno, así como lo bajamos como candidato, lo corremos de la comisión. A ver, desde el PRO están esperando, ya se lo dijeron la semana pasada al gobierno nacional. Sí. El PRO, distintos diputados del PRO hablaron con Martín Menem, hablaron con Bornoroni, hablaron con Espert diciéndole, correte de la comisión, correte de la presidencia. El miércoles que empezaba la discusión formal del presupuesto, Espert se cerró y dijo, yo Acá no me presido saca nadie. este presupuesto y voy para adelante. Esperan que de aquí al miércoles haya algún gesto de José Luis Espert y deje la presidencia de la comisión. Después veremos qué es lo que Por pasa. eso, las dos opciones, porque tenemos poco tiempo y quiero conversar con el delegado, las dos opciones serían las más naturales, sería Berti Venegas Lynch, que ya está en la comisión, si fuese Sí, un libertario, o la opción de Macri, ¿quién es? Luciano Laspina, para que presida lo la ha Comisión de hecho ya. Presupuesto. Habrá que ver si finalmente se da. Está Lisandro Nieri, un hombre del radicalismo de Cornejo, también un hombre que conoce el tema económico. Veremos a ver qué es lo que pasa. De aquí al miércoles puede haber novedades. El miércoles a las 12, sesión en la Cámara de Diputados con ese tema y muchos más. Lo Gracias. que Un dato, cuenta sí. Fernando afectó, más allá de lo que ya contamos de Espert, la campaña del gobierno, porque ahí tenía previsto ir a Río Negro y a Neuquén el miércoles y se bajó porque hay 2 diputadas que tienen que estar presentes para tratar lo que contó Fernando. Ok. Milei va a estar, finalmente, como contó Joaquín, que va a tocar unos temas. Una fuente en off nos dijo que incluye tema de los ratones paranoicos. Van a tocar los ratones. Rock nacional y los El ratones. martes va a estar en Mar del Plata con Santilli en la inauguración de una empresa, si Ajá. mal no recuerdo, y después se va para Mendoza, Chaco y Corrientes, pero bueno, todo variable, como dicen siempre en Casa Rosada, vas a la agenda. Ahí está. Y me voy ahora sí a conversar con Ricardo Delegado para que me olvide. Vale. Me olvidé un papelito, perdón, ahí estoy yendo. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo andás? Tanto Buenas noches. tiempo. Tanto tiempo. En el medio de todo este desmadre de la política que supongo que no ayuda a la estabilidad económica, bueno, está el ministro de Economía en Estados Unidos y otra vez como esperando señales que calmen la situación acá. Sí, claramente. ¿Cuántas veces se puede usar esa...? Bueno, a ver, las señales, vos recordás cuando el famoso el primer tuit de Scott Bessent, que generó mucha repercusión y calmó de alguna manera las expectativas, duró apenas 2 días, con la foto incluso de Milei y Trump en las Naciones Unidas. Me parece que lo que hace falta ahora, Luciana, es precisiones, definiciones. El mercado está esperando que más allá de anuncios haya, insisto, las formas de financiar esta, yo te diría, mini crisis de balanza de pagos que está viviendo la Argentina hoy. Pero a mí me llamó la atención que el jueves fue, ¿no?, el día que Bessent da una entrevista a la BBC y avanza como 2 pasos más y dice, bueno, vamos a dar, digamos, a confirmar un swap por tanta cantidad de dinero, o sea, como algo muy concreto. Sí, pero no fue todo lo concreto que había sido el primer tuit, exactamente. Sí, pues. Que fue un swap de 20.000 millones, dijo recompra de bonos en el mercado secundario, que es lo que están esperando los bonistas de enero a cobrar. Por eso aumenta, entre otras cosas, el riesgo país. En enero vencen 4.200 millones de dólares. Los que tienen los bonos, sobre todo bonos globales de la Argentina, dicen, bueno, ¿vamos a cobrar o no? Bueno, Bessent, en su última aparición en los Estados Unidos, para el público americano, dijo una línea de swap. No más que eso. Y después también el primer tuit dijo
un préstamo directo, un stand-by si nos directo. dicen todo eso es una, no sé, como Papá Noel, Bueno, no es como muchísimo Es todo eso. Es muchísimo. Estos mecanismos del Tesoro son absolutamente excepcionales. Se aplicaron en muy pocos casos. En México, en la famosa crisis del tequila del año 94, en el 95, que prácticamente no se usó. Ahí sí funcionó. Como señal, como apoyo. Los dólares no fueron casi utilizados. Hubo una asistencia puntual en la crisis de la convertibilidad para Uruguay, la crisis de la convertibilidad y el derrame que tuvo sobre la economía uruguaya, y no mucho más. Pero, digamos, cuando yo pienso en esto, más allá de que este ejemplo que haces es el préstamo del Tesoro, pero no era un préstamo del Tesoro con un swap y además una compra de bonos. Era muy extraordinario y era un préstamo del Tesoro. Totalmente. Y acá están pidiendo como que sea mucho. Y los vencimientos de enero, a los bonistas, decís, bueno, los calmo si tomo una decisión. Pero después tenés más vencimientos. Da una sensación como de que... Bueno, a ver, ¿dónde se corta? Bueno, creo que el equipo económico ha subestimado, y el gobierno ha subestimado, porque creo que tiene un diagnóstico no preciso de cómo funciona esta economía bimonetaria. Ha subestimado la generación de dólares. Le ha dicho al mercado, no voy a comprar dólares cuando había dólares, en la época de la soja, segundo trimestre del año. Después, el desarme de las LEFI, esta deuda que tenían con los bancos, dejó muchos pesos en el mercado, que presionó el dólar, subió el tipo de cambio, hubo que subir las tasas de interés hasta niveles estratosféricos. Eso enfrió todavía más la actividad económica y llegó a la elección de septiembre. En la elección de septiembre la gente dijo, a mí el delivery de la política económica no me está alcanzando. Me está, digamos, muy bien la inflación, pero dame más. Y este me parece que es la situación en la que está hoy el gobierno, además de que yo creo que la liberación del cepo, muy necesaria, digo, para nosotros, para las personas humanas, hoy se ha vuelto un problema macroeconómico, porque los argentinos estamos comprando entre 3 y 5 mil millones de dólares por mes. Por eso. Y este es un dato no menor. Pero es que un poco por eso es la sensación. Es como si se siguen tragando dólares sin generar dólares. Ese es el problema de la Argentina. Histórico, es como el lugar donde estamos siempre. Claro. Pero ¿cuál es la manera de desarmarlo? No digo de fondo, si querés, yo te digo de esta situación de emergencia que estamos todo el tiempo. Bueno, yo creo que... Ahora. Me parece que, bueno, a ver, si finalmente yo creo que va a llegar algún mecanismo de asistencia que va a estar seguramente coordinado con el propio Fondo Monetario. Ya está el Fondo Monetario trabajando en esto, lo dijo Georgieva muy explícitamente, creo que el viernes pasado, digamos, poder utilizar parte del capital que tiene Estados Unidos en el fondo para este tipo de asistencias. Veremos los detalles. Un tema no menor, el caso mexicano incluyó garantías importantes, básicamente de las exportaciones petroleras. Pemex, empresa totalmente estatal en México, podía hacer eso. YPF es una empresa mitad estatal y mitad privada. Igual va a ser nuestra garantía. Esa es la gran pregunta que ya empieza a sonar en los mercados, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué me parece que no hay que volver a cometer? El error de que los dólares no importan, de dónde sacamos los dólares no importa. Yo creo que ahora lo que viene, y bienvenido sea, es acumular más reservas y seguramente vamos a tener un dólar más alto en los próximos tiempos. Ahí está. Malas noticias, como siempre, para los argentinos y el dólar. Estamos los economistas hablando de dólar. Perdón que tuvimos poco tiempo. Cuando te invitamos no había renunciado Expert. No, me suponía. Y nos comió el programa. Ha sido un placer. Un placer. Gracias. Nos vemos pronto. Vamos a una tanda rapidito. Hay pochoclera antes de irnos. Hoy terminamos un poquito más tarde, como verán. Ya volvemos. Ustedes sepan disculpar, pero yo quiero comer pochoclo porque Central le acaba de ganar a River, chicos. ¡Epa! De locales, le mandamos saluditos. Mirá qué bien. Ni quiero hablar de Boca ni bueno. Pero tienen lo quiero contar a esto porque ahora vienen los chicos con TN Deportivo en un programa especial porque fue una noche kenchi. Boca clavó 5 pochoclos. Claro, Boca ganó por festejó, goleada. le mandamos un beso a Toti Toti. Villadano que debe estar festejando y yo estoy festejando también. Muy bien. Pero también festeja Santilli. Hoy también le que Ahí festeja está. hoy Santilli, que ya estaba tuiteando y decía que se subían todos a la Santileta. En política es así, cuando alguien pierde, alguien gana. Mirá,
No está mal, claro. Subite a la Santileta de la Libertad que vamos a dar vuelta a la provincia, decía Santilli. ¿Esto ya lo subió hoy? La carambola, ¿no? La carambola. Bueno. La carambola de Santilli es una cosa espectacular. Pero. Esta es la que usó en la elección anterior. Claro. Cuando le ido muy bien. Claro, entonces ahora la están reviviendo. Pero. La épica. Exacto. Están buscando la épica. Toda la militancia libertaria se está subiendo a la Santileta también. Dejate de hinchar. Mirá lo que están haciendo los influencers de Milei. Mariano Pérez, que de Breakpoint. Acá es un afiche me muero. Un afiche Agustín de Romo. Agustín Romo. Mira, ahí está. Milei Colorado, el Gordodán, Agustín Romo. Es muy bueno. Todos los influencers que están por estas horas en las redes subiendo sus cabelleras coloradas. El Gordodán. El Gordodán. El Gordodán que parece Dibu en esta foto. ¿Te acordás del dibujito? Dibu. Es verdad. No el Dibu Martínez, sino el otro. Dibu, Pará, muy bien. Mirá Mariano Pérez también. Mariano Pérez ahí. Muy logrado está ese color. Este está con IA, este está muy bien hecho. Ah. Este está muy bien hecho. Así que están todos en un momento de éxtasis, tratando de levantar un poco a Santilli, ¿no? Generando un poco de conversación Bueno. a Santilli, instalándolo. Sí, igual, porque claro. No, está bien, hay que recordarle. Hay que recordar que tiene que ir a votar, que va a reemplazar a Esper. Hay que recordar que es probable que cuando vaya no esté la foto. Claro, claro. Tenés razón. En la cosa, punto. pero bueno, y sí, hay que ver, nos vamos. Le mandamos una semana atrasada un saludo de feliz cumpleaños a nuestro adorado director Fernando Boto. Un crack. Somos tan bestias que la semana pasada nos pasamos de largo el cumpleaños. Un crack Boto. Y es lo más lindo que hay en este mundo, Boto. Así Está que- diciendo cosas horribles porque. Nos fuimos, se quedan con TN Deportivo. Acuérdense de hablar muy bien, largo, de cómo Central le ganó arriba. Chao, hasta el domingo que viene, que descansen, que estén bien.